En esta mañana unos hermanos que nos acompañan por primera vez. Bárbara es tu nombre, ¿cierto? Bárbara, ¿cómo es su nombre, varón? Alberto. Julie y la hermana. Alberto, Julie, Isabel, Bárbara y Julián. Bueno, Julián está por ahí. Bueno, gloria a Dios. ¿Hay alguien más que nos acompaña por primera vez? O ya el resto ya hacen parte de la casa. Denle un aplauso a ellos, por favor. Bienvenida. Y quiero pedirle el favor, si usted tiene su celular ahí, póngalo por favor en modo vibrar, en modo silencio, que no vaya a interrumpir, que no nos vaya a interrumpir nada de este tiempo que debemos dedicarle al Señor. Amén. Amén. Bueno, hemos venido hablando, ¿de qué hemos venido hablando? Recuerden usted que ha venido frecuentemente estos días, estos últimos domingos, ¿de qué hemos venido hablando? Hace 8 días que vimos. De no prestar nuestro oído, ¿sí? Y recordábamos el pasaje donde el diablo utilizaba, o Satanás utilizaba la serpiente y entraba allí en una conversación con la mujer y no solamente tergiversó la versión de lo que Dios les había dicho, o de lo que Dios le había dicho primeramente al hombre, porque lo vimos allí en la palabra. Vimos que el Señor, antes de darle el mandamiento a la mujer de que estando allí en el jardín podían comer de todos los árboles menos del que estaba allí en el centro, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, le había dado ese principio, esa ordenanza al hombre. ¿Lo recuerda? ¿Sí? ¿Lo recuerda que lo vimos? Que porque normalmente muchos tendemos a decir, no, pastor, es que eso fue culpa el pecado entró en el mundo, fue por culpa de la mujer. Y yo le dije a la iglesia, levante la mano los que están de acuerdo. Obviamente que no levantaron, porque muchos dicen, no, yo levanto la mano y mi mujer me pega. Sí, le levanta la mano también. Se la pone encima. Pero algo que veíamos era que el Señor le había dicho al hombre, yo te pongo aquí en medio del jardín del Edén para que lo custodies, para que lo cuides. ¿Qué es custodiar, don Arcesio? Es cuidar, ¿cierto? Es proteger, es vigilar. Y esa tarea se la dio Dios al hombre y le dio el mandamiento sin haber creado a la mujer. Y a veces nosotros como varones desconocemos esa responsabilidad que Dios nos da como sacerdotes y cabezas de nuestro hogar. Nosotros como hombres, el primer ministerio que le regala el Señor al hombre es la familia. Y como sacerdotes de nuestro hogar, tenemos la responsabilidad de cuidar, de proteger a la esposa, a los hijos. Tenemos esa responsabilidad. Y debemos quitarnos esa mala costumbre que tuvo también el hombre allí, Adán, cuando fue creado. Que después de que ellos pecaron, porque dice que la serpiente les dijo, no morirán. Estaba hablando en plural. Y dice que cuando ella comió se lo dio al hombre que estaba allá al lado. Y en ningún momento el hombre le dijo a la serpiente, ¿sabe qué, hermano? Usted no está viniendo aquí a meter argumentos chimbicos, como dicen por ahí, o argumentos chimbos, por favor váyase. No, se quedó ahí también. Y estaba ahí al lado de ella. O sea que él también estaba escuchando lo que Satanás les decía a través de la serpiente. Y se dejaron engañar, cayeron en pecado. Y más adelante el Señor confronta al hombre. ¿Y qué pasó? No, Señor, es que fue la mujer que me diste. ¡Ay, qué bendición! No fue la mujer, yo te di la tarea de que cuidaras, de que custodiaras el jardín del Edén. Y no lo hiciste, y por eso la serpiente o Satanás se metió allí y hizo lo que quiso hacer. Y llevó al hombre a caer en pecado. Y por eso les decía, no prestes tu oído a Satanás. Porque no solamente lo vimos allí con el ejemplo de Adán y Eva, sino también con un hombre que poseía una fuerza sobrenatural. ¿Lo recuerdan? Y fue Sansón. Pero lamentablemente Sansón se puso a jugar con los deseos de su carne, con sus emociones, y terminó también perdiendo lo que Dios le había entregado. Terminó generando que Dios se apartara de él. Y sé que nosotros, usted que está aquí en este lugar como hijo de Dios, nuestro deseo es que Dios no se aparte de nosotros,
sino que Él esté ahí al lado de nosotros, para cuidarnos, para apoyarnos, para bendecirnos. Sé que muchos de nosotros como hijos de Dios muchas veces nos sentimos frustrados porque queremos agradar a Dios, queremos vivir en santidad, pero lamentablemente no lo logramos. ¿Cuántos aquí piensan de esa manera? ¿Cuántos aquí lo piensan así? ¿Amén? 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 Gloria a Dios, diga amén. Eso. Que realmente sienta que está recibiendo la palabra. Amén. Y como le decía, mira, amén, gloria a Dios, así es, hermana. Como le decía, lamentablemente, por causa de que no logramos vencer el pecado, vencer la maldad, terminamos dejándonos seducir por la tentación y cayendo en el pecado una tras otra y tras otra vez. Y para poder evitar esta tentación y vencer el pecado, es necesario que recibamos el poder que Jesús nos entregó en la cruz del Calvario. Vuelvo y lo repito, para poder vencer la tentación y vencer el pecado, es necesario que recibamos el poder que Jesús nos entregó en la cruz del Calvario y así podamos tener victoria sobre el pecado. ¿Cuántos lo quieren? Amén. ¿Realmente lo quieren? ¿Realmente lo desean? Amén. Porque para eso nos ha llamado el Señor. El Señor no nos ha puesto en esta tierra solamente para, ay, que para qué, no, yo estoy aquí para vivirla, para gozarla, para machaquearla, gloria a Dios, para comer y para beber. No. Que realmente nosotros, como hijos de Dios, nuestro anhelo y nuestro deseo sea agradarle, sea obedecerle y no cometer los mismos errores que cometieron los hombres y mujeres que están en esta bendita palabra. Eso es lo que debemos hacer, porque somos muy buenos para juzgarlos. Somos buenos, no, sí, eso fue la mujer, no, eso fue el hombre también. ¿Y tú qué haces? ¿Nosotros qué hacemos? ¿No caemos en los mismos errores? Pues el propósito es no caer en esos mismos. Por eso quiero que en esta mañana me acompañe la palabra de Dios y veamos de qué manera podemos recibir ese poder que nos da la capacidad para vencer toda tentación y tener la victoria sobre el pecado. Vuelvo y lo repito, acompáñenme a la palabra y veamos de qué manera podemos recibir ese poder que necesitamos para vencer toda tentación y vencer o tener la victoria sobre el pecado. Amén. Amén. Vaya conmigo allí al libro de Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, cuando esté allí me regala fuerte amén, amén. Bueno, ya llegó uno. Gloria a Dios, bueno, ya van 5 o 10 ya. Faltan los otros 20 de la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Bueno, listo ya. Ya llegó atrás. Mira lo que dice Romanos capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5 y después leemos el otro fragmento. Amén. Dice así la versión Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo? ¿Nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Amén. Quiero que pare allí por un segundo
Y como vemos allí en este pasaje, en este capítulo 6 de Romanos, inicia con varias preguntas. Pero una de las preguntas que me impacta allí es que dice, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Y no sé cuánto tiempo usted lleva caminando en el Señor, de ser un creyente. Y podríamos preguntarnos cómo es posible que sigamos viviendo en pecado si nosotros hemos muerto al pecado. La pregunta es, ¿cree usted que ha muerto al pecado? Pregúnteselo por un momento. No levante la mano, tranquilo, no tiene necesidad de levantarla. ¿Pero cree usted que ha muerto al pecado? ¿A los deseos de su naturaleza pecaminosa? ¿A sus tentaciones? ¿A los deseos de su carne, de su chuleta? ¿O cree que todavía, como dice allí Pablo, cree que todavía sigue viviendo en pecado? Pues déjeme decirle que si no hemos muerto al pecado, es porque no estamos unidos a Cristo. Bueno, lo repito, si no hemos muerto al pecado, es porque no estamos unidos a Cristo. Amén, ay, 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 gloria a Dios. Si está recibiendo la palabra, por favor contésteme porque parecen diciendo como si estuviera solo. Amén, gloria a Dios. Vuelvo y lo repito, retornemos otra vez. Domingo, ¿por qué es? 7 de agosto de 2022. Buenos días, el Señor les bendiga, por favor. Y vuelvo y lo repito. Si no hemos muerto al pecado, es porque no estamos unidos a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Diga, así es, lo recibo. Cuando usted dice amén, no es solamente por llevar un protocolo, sino porque usted está recibiendo la palabra, porque realmente reconoce que así es. Cuando usted dice amén, quiere decir así es. Amén. Amén. Y como vemos allí, dice que, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús, ¿en qué? ¿En dónde dice? Regáleme el 2, por favor, el 1. En el 2, perdón. Ah, no, perdóneme, es el 3. Discúlpeme yo, el 3. Dice aquí la pregunta, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo, ¿en dónde? En el bautismo. Y cuando vemos la palabra bautismo, nos imaginamos que se refiere al bautismo en el agua. Pero al que se refiere Pablo es al bautismo del Espíritu Santo. Bautismo significa sumergir. O sea que cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, nos sumergimos espiritualmente en su muerte y en su resurrección. Vuelvo y lo repito, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, nos sumergimos espiritualmente en la muerte y en la resurrección de Cristo. Amén. Y por eso es necesario que seamos bautizados en el Espíritu Santo. Porque muchas veces que creemos que, así como nos enseñaron, ay, que el bautizo, y bueno, y fueron y lo pusieron allá y le echaron agua en la cabeza. No, ese bautismo no se refiere a la palabra del Señor. Porque dice que es, ¿qué significa bautismo? Sumergir. Y cuando usted lo llevaron allá donde lo bautizaron cuando estaba chiquito y no tenía conciencia de pecado, ¿lo sumergieron? No, apenas le echaron un chorro así de agua. Y recordemos que antes de Jesús iniciar su ministerio, había un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? A ver, recuerden usted que ha leído harto la palabra. Sí, exacto. Juan el Bautista preparó el camino del Señor y se paraba allí al lado del río Jordán. ¿Y qué les decían al pueblo de Dios? ¿Qué les decían? Ayúdenme, recuérdenme. Les decía, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Y el mismo Juan el Bautista afirmó en la palabra, diciendo, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien
superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle sus sandalias. Pero Juan el Bautista dijo, pero él, el que viene detrás de mí, que es superior a mí, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. ¿Qué decía Juan el Bautista? ¿Qué decía? A ver, dígame qué decía. Se lo acabé de leer. Yo bautizo con agua, ¿para qué? Para arrepentimiento de pecado. O sea que el primer bautizo que usted debe tener en agua es ¿para qué? Para arrepentimiento. Y para usted tener ese bautizo es necesario que usted tenga conciencia de pecado. Yo le pregunto aquí a la hermana Julián y a Bárbara, ¿cómo se llama la bebé? Lía. Si pregúntele a Lía ahí, Lía, ¿te arrepientes de tus pecados? Pregúntale a Julián, hermano. Está mal. ¿Qué le contestó la hermana? ¿Cierto? O sea que si somos conscientes, conforme a la palabra de Dios, lo que pusieron sobre nosotros, o lo que hicieron sobre nosotros cuando éramos bebés, no era un genuino bautizo, no era un bautizo de arrepentimiento, porque ahora han cogido que entonces que como dice sumergir, no sé si ha visto usted videos en Facebook, cogen los curitas y cogen el bebé y le ponen en la boca y lo sumergen allá, sale el bebé, casi ya que se ahoga, yo santo Cristo. ¿Cómo a un hombre le ocurre hacerle eso a un bebé? No sé si usted lo ha visto, yo lo he visto. Cogen y le tapan la boca y lo meten allá en una tina así, y lo meten como 3 veces y sale ese bebé que mejor dicho a duras penas puede respirar. Pero no se trata solamente de sumergir, sino que haya un arrepentimiento. Ese es el bautismo en agua, de que usted se arrepiente de sus pecados. ¿Cuántos aquí se han bautizado en Cristo? No el bautizo del Padre Pío, no, ese no. En Cristo. ¿Cuántos se han bautizado en Cristo? Gloria a Dios, baje su mano. Ahora, ¿quiénes no se han bautizado? ¿Quiénes faltan por el bautizo? ¿En agua? ¿En Cristo? Sangre de Cristo. Bueno, aquí está, hermanos. Doña Lidia, bueno, gloria a Dios. Vamos a programar una fecha de retiro allí próximamente para irnos al retiro y a bautizar en agua. Porque es allí cuando usted dice, yo le pregunto, ¿usted reconoce que es un pecado? Sí, lo reconozco. ¿Se arrepiente de sus pecados? Amén, pastor. Bueno, yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo. Venga, el Hijo, venga. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Yo le digo, hijo, ¿usted se arrepiente de sus pecados? Sí, pastor. ¿Reconoce que Dios murió por usted y que Él fue levantado de los muertos? ¿Lo cree? Sí. Entonces yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y yo lo sumerjo en el agua, ¿cierto? Bueno, aquí obviamente que no estamos en el agua. Y Él sale para vivir una nueva vida. Pero, sigamos con las cosas. Pero es solamente un símbolo, una representación física de lo que hacemos en lo espiritual. Por eso también ahí en la palabra, regáleme allí el versículo, apúntelo nomás, no busque, apúntelo nomás, dice Hechos 1:5. Mire lo que dice, y esto lo dijo el Señor Jesús cuando había resucitado. Mire, dice, Juan bautizaba, ¿con qué? Con agua. Pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos, los reunió, les dijo, no se vayan, espérense que venga el Espíritu Santo y los bautice. Por eso es necesario que no solamente hagamos la oración de fe, no solamente es necesario que usted se bautice en el agua, sino que sea también bautizado en el Espíritu Santo. Porque cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, lo primero que sucede es que nos unimos a Cristo Jesús. Escríbale bien grande. Cuando soy bautizado en el Espíritu Santo, soy unido a Cristo Jesús. Usted recuerda que cuando el Señor nos creó, nos formó en la tierra, ¿sí? Y lo dejó así bien bonito, así como ustedes. Y le puso color también, porque hay unos con color, ¿cierto? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que sopló ¿qué? Aliento de vida. Y ese aliento de vida es el Espíritu que está en cada uno de nosotros.
Pero cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, nos hacemos uno con Él. O sea, viene el Espíritu Santo y se une a nuestro espíritu para que nos hagamos uno con Él. Amén. Mira lo que dice, vaya conmigo, tenga ahí un separador, no lo pierda. Vaya conmigo allí más adelante a 1 Corintios. Está ahí al ladito, no se pierde mucho. Es el siguiente libro ahí hacia su derecha, si tiene la palabra ahí en su mano. 1 Corintios, cuando llegue me regalan un fuerte amén. 1 Corintios, versículos 12. Amén. Perdón, capítulo 12, versículo 13. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. ¿Ya está allí? Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Y voy a leer la versión Pastor Osvaldo. Hay entre nosotros algunos judíos y otros gentiles, algunos esclavos y otros libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, en un mismo espíritu, por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Amada iglesia del Señor, cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, empiezas a ser parte del cuerpo de Cristo. Y te haces uno con Él en su vida y en su muerte. Por eso vuelva conmigo allá a Romanos. Mire lo que decía Romanos. Romanos 6, hay unas hojas atrás. Veamos desde el 4. 6:4. Pues hemos muerto y fuimos ¿qué? Sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Por eso es necesario que seamos bautizados en el Espíritu Santo, para que seamos uno con Él. Todo hijo de Dios debe ser bautizado por el Espíritu Santo, porque esto da testimonio de que está unido al Cristo viviente, al Cristo resucitado. Eso da testimonio de que somos uno con Él. Porque como le decía, el bautismo en agua es un ¿qué? Es un paso de obediencia. Es un símbolo o una representación física de lo que sucede espiritualmente. Porque dado que la muerte, donde la muerte que produce el pecado es ¿qué? Es sepultada. Dice allí 6:4. Pues hemos muerto y fuimos ¿qué? Sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y por eso les decía que el bautismo en agua es una representación de lo que debe suceder espiritualmente. Que cuando somos sumergidos, yo sé que más de uno cuando se bautizó en el Señor digo, Señor, que cuando me metan allá en el agua, que allá es que es muertico allá, 6 metros bajo tierra. Y alguno dijo, pastor, si quiere, dedique el tiempo que usted quiera hasta que muera ese viejo hombre. Y lo pueda. ¿Ah? Pero es una representación, porque cuando salimos del agua, quiere decir que salimos resucitados con Él a vivir una nueva vida en Cristo. Amén. Pero algunos decían, pastor, pero no pasó nada. ¿Cuándo otra vez renovación de votos de bautismo? Y otra vez el hermano se fue a bautizar. Y otra vez se fue a bautizar. No, tiene que morir ese pecado. Voy a ahogarlo, pastor, si es necesario. 2 horas ahí bajo agua.
Y como dice Dante, tanto que lo metió en el agua, que se dio cuenta que el bendito pecado sabía nadar. No moría. Porque decía, ya me bauticé, porque el pecado todavía sigue tras de mí, porque este bendito me hace caer en tentación y me hace pecar y me hace hacer lo malo. Como dice el mismo Pablo allí más adelante, lo que quiero hacer no lo hago. ¿Por qué? Pues porque usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, porque no es solamente un bautismo en agua. Entonces entendemos que el bautismo en agua es de arrepentimiento y el bautismo del Espíritu Santo es de empoderamiento para que el pecado pierda su poder sobre nuestras vidas. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. A eso se refería Pablo. No solamente el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo. Porque como lo dice la misma palabra de Dios en 2 de Timoteo, pues el Señor no nos ha dado ¿qué? ¿Espíritu de qué? De temor o de cobardía, sino de qué? Sino de poder, de amor y de qué más? De dominio propio. Pégale un pedazo al que está a su lado, dígale, ¿sí ve? Dígale, el Señor quiere darle el poder para que Él controle su chuleta. Dígale, pero usted nada que quiere. Ah, no, eso es otro hermano. Gloria a Dios, no, si Él quiere. Gloria a Dios. Porque cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, no solamente somos unidos a Él, sino que somos libres del poder del pecado. Y dice la palabra de Dios, vaya, siga leyendo conmigo allí en Romanos 6:6. No 6:66, tranquilo, no me asuste. 6:6, Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. ¿Lo haremos allí? La pregunta es, ¿tenemos la convicción de lo que afirma esta palabra? ¿De que ya no somos esclavos del pecado? Pregúntese usted y respóndase usted mismo. ¿O todavía sigue siendo esclavo del pecado? ¿De la tentación? ¿De los deseos de su carne? Porque sabe una cosa, yo reflexionaba esta semana y yo me preguntaba si a uno como pastor, como siervo de Dios, le duele que uno de palabra que habla acerca del pecado, de la tentación, no caigas en pecado, no caigas en tentación, mira lo que hace, genera divorcio, separación, genera que el mundo se pierda, que los jóvenes se pierdan en las drogas, en el alcohol. Y yo decía, si a uno como pastor, como siervo de Dios, le duele a uno el corazón cuando la gente se aparta de Él, ¿cómo será cuando Dios ve esto también? Cuando ve que nosotros queremos seguir con nuestros deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque déjeme decirle que Cristo no murió solamente para pagar el precio por tus pecados, sino que murió para que tu naturaleza pecaminosa no te controle más, no te domine más. Porque sabe, el pecado es como un dictador que está listo para asumir el control en cualquier momento. Y dominarlo, cogernos a nosotros como hijos de Dios, como títeres. Ay, qué lindo, eso, síganse revolcando en el pecado, ay, qué bello.
Como lo dije en una oportunidad, como lo dice la misma palabra, somos como perros que volvemos al vómito. Es la verdad, suena fuerte y crudo, pero es la verdad. Pero debemos afirmar y tener la convicción de lo que dice aquí Pablo en la carta a los romanos. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Ya no hay poder que pueda operar sobre nosotros, pero por eso es necesario que estemos sumergidos en el Espíritu Santo, no solamente que recibamos el bautismo y ay, gloria a Dios, aleluya, me quebranté, me caí, gloria a Dios, qué bendición. Por eso nosotros cansamos tanto de que ore, de que lea la palabra, de que tenga intimidad, tenga comunión con Dios, porque eso generará que usted esté sumergido en la presencia del Espíritu Santo y le hará que no caiga en pecado. Que cuando llegue a un lugar y empiezan a poner esa música, es así que la que a usted le gustaba, ¿no? Gloria a Dios. Y allí de todos los reyes que hay ahorita últimamente. Y cuando usted entra ya digo, ya no, ya. Cuando el Espíritu Santo está en usted, el mismo Espíritu empieza a incomodarlo. Y yo no me siento como bien aquí. Hasta gente ya empezó a decir groserías y ya empezaron a traer trago. No, qué desorden esta familia. No, yo me voy, el Señor le bendiga. Siente que el Espíritu Santo le hace esto. Amén. Pero no lo saca nadie, el mismo Espíritu lo saca. Porque como dice la misma palabra de Dios, Dios es celoso y Él no comparte su gloria con la gloria del mundo. Y por eso el mismo Espíritu que está en nosotros repela contra los deseos de la carne, contra lo que ofrece el mundo. Lo leímos hace 8 días. Decía, andad en el ¿qué? En el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, el pecado pierde todo poder y resucitamos a una nueva vida. El que tomaba, ya no tomaba. El que fumaba, ya no fuma. El que fornicaba y adulteraba, el que se echaba la canita al aire, ya no lo hace. Porque como lo dice la palabra de Dios, que de tal modo, o de tal manera, bueno, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios allí más adelante, pero lo recuerdo exactamente para no decirlo mal. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 5:17? ¿Lo recuerda? Dice, esto significa que el que todo que pertenece a Cristo se ha convertido ¿qué? En una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dice que de manera que todo aquel que está en ¿qué? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero déjeme decirle una verdad. Si usted todavía sigue viviendo, a pesar de que se congrega cada domingo, y sigue viviendo de la misma manera que vivía hace unos años, entonces usted todavía no ha sido una nueva criatura. No ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted se siente mal. Y no estoy queriendo decirle que ya lo reciba y sea santo, no. Porque dice que el Señor nos da el poder para vencer el pecado. El pecado siempre va a estar allí, como dice la misma palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quién devorarse. Pero si usted está en el Espíritu, si usted está en Cristo, entonces tendrá la capacidad de vencer toda tentación, de vencer todo pecado. Pero es necesario que estemos ¿qué? Sumergidos en su presencia. Mire lo que dice, vaya conmigo allí más adelante. Y lea conmigo en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4.
Cuando esté allí me regalan fuerte, amén. Efesios 4. Amén. Bueno, gloria a Dios, ya llegaron aquí adelante. 4, versículo 22. ¿Ya está allí, amén? Amén. Dice así la palabra de Dios. Deshágase, dígale que está a su lado, deshágase de su vieja. Pero de su vieja naturaleza, ¿no? No es que ya mija le tocó decir, no. Lea bien la palabra, lea la completa. Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dígale que está a su lado, dígale, verdaderamente quiere deshacerse de esa vieja naturaleza. Porque se ríe otra vez, si me está hablando de la vieja naturaleza. Entonces dice vieja y ya está pensando quién sabe por aquí, no, gloria a Dios, de nuestra fuerza de Dios. Pero es necesario que realmente haya en nosotros el deseo de decirle, Espíritu Santo, quiero que tomes el control de mi vida. Ya no quiero vivir como antes. Ya no quiero vivir en el pecado que vivía antes. Porque definitivamente la vida cristiana solo puede ser transformada y hecha realidad por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, lo repito, la vida cristiana solamente puede ser transformada y hecha realidad por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Que cuando usted llega a la casa, pues llega, oye, este hermano, oye, ve, ahora ya saluda. Y ahora ya viene con pollito en mano, gloria a Dios. Antes llegaba con 3 piedras en la mano y una vez a pegarle a todo el mundo, pareciera que no viniera de la iglesia. Ya iba a llamar al pastor para que lo devolviera y que lo otra vez orara por él. Llegaba con el pollo pero borracho, ya ahora no, llega en sano juicio y llega con 2 pollos. Amén. ¿Ah? Pero eso es lo que debe generar el Espíritu Santo, una transformación, un cambio. Que digan y este ahora, ¿de cuándo aquí ya debo de decir groserías? Gloria a Dios. Qué bendición realmente el Señor ha orado en él. Porque cuando tú vas a la iglesia y vuelves y sigues diciendo el mismo y sigues, hermano, entonces con eso más bien cambiémonos de iglesia y vámonos para donde les gusta vivir así con el pecado y, como dice, con una pata en el pecado y con otra pata en Dios. ¿Y eso de qué sirve? Porque la palabra de Dios es muy clara. O eres frío o eres caliente. Por cuanto eres tibio, ¿qué dice? Dígale al que está a su lado, yo sé que tú quieres que el Señor no te vomite. Porque como les decía, es necesario que haya una transformación, que se haga realidad nuestra vida, nuestro cambio, una nueva vida. Porque la moralidad enseña que el hombre debe esforzarse por ser lo que debe ser. Pero el método de Dios, la estrategia de Dios, el propósito de Dios es lograr que el creyente llegue a ser lo que ya es espiritualmente en Cristo Jesús, por medio de la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere. No nos podemos quedar con esta chuleta. O alguien se va a llevar, alguien le ha invertido tanto su cuerpo que quiere llevarse el cuerpo para arriba cuando muera. ¿Ha visto que algunos le empaquen ahí, el muchacho ese que murió allí, que se llevó, que estuvo tanto en el gimnasio que se dio los bíceps, el tríceps, la chocolatina? No, algunos tenemos chocolatina derretida, burbujet, gloria a Dios. Pero nada nos vamos a llegar, o aún acumulando riqueza, nada nos vamos a llevar. Y por eso debemos anhelar y desear, y termino con esto. ¿Por qué debemos ser bautizados en el Espíritu Santo? Primero, para ser uno con Cristo. Segundo, porque somos libres
del poder del pecado. Quiero leer esta versión antes de pasar allí al otro punto. Mira lo que dice la versión lenguaje actual. Efesios 4, 22 al 24. Dice: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Mira el que está a su lado, mira el que está a su lado, mira el que está a su lado. Míralo, míralo, míralo. Ahora le pregunto, ¿tiene cara de que se parece al Señor? ¿Sí? ¿Es imagen y semejanza del Señor? Sí, pastor, ya le creció con la barba, gloria a Dios. Sí, no se parece a Moisés, gloria al Señor. ¿Ah? ¿Hermoso? Gloria al Señor, pero más que hermoso es que se parezca al Señor. No sea muy precioso y muy hermoso. Por eso dice allí, dice, deben cambiar que completamente su manera de pensar y ser honestos y santos, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear, a regenerar, a transformar. Y por eso termino con esto. Lo tercero que hace, o lo que genera un bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que vivamos para la gloria de Dios. Vuelva conmigo allí al texto de Romanos 6. Mira lo que dice. Pero me da conmigo un versículo. Leamos del 10 al 14. Cuando Él murió, Romanos 6, 10. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Dice el versículo 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida, una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Amén. Para allí, por favor, no continúe leyendo. Entonces, como les decía, o como dice allí la palabra de Dios, ya que fuimos unidos a Él, ya que ahora somos libres del poder del pecado, porque el Espíritu Santo está en nosotros, está sobre nosotros, está en nosotros y sobre nosotros, entonces el pecado ya no tiene poder. Porque puede pasar dos cosas, pastor, pero ahora el diablo, ¿por qué no me molesta? Porque o una de dos, o realmente usted está en Dios y el diablo está para lejitos, o es porque usted lo tiene ahí al lado y lo consiente. Pero como hijos de Dios, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, el propósito es que vivamos para darle gloria a Él. Porque cuando compartimos su muerte y su vida de resurrección, no quiere decir que esa resurrección sea hasta que estemos en el cielo, sino que desde ahora mismo, en nuestra existencia diaria, hagamos todo lo que le agrada a Él, todo lo que le da gloria y honra a Él. Y por eso termino con este texto. Mira lo que dice Gálatas. Vaya conmigo, no voy tranquilo, no voy a volver a leer los deseos de la carne, no. Mira lo que dice Gálatas, allí más adelantico. Gálatas 5, 24 y 25. Mira lo que dice Gálatas.
Gálatas 5, 24 y 25. ¿Ya está allí? Amén. Amén. Dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos ¿por quién? Por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. La pregunta es: ¿realmente le pertenecemos al Señor? ¿Estamos unidos con Él? ¿Realmente hemos sido libres del poder del pecado? ¿O el pecado todavía te sigue dominando? Y la última pregunta: ¿realmente estás viviendo para la gloria de Dios? ¿O estás viviendo para tus propios deseos, para tus propios deleites, para tus sueños, para tus metas? Y no importa ni mi mujer, ni mis hijos, no, yo vivo para mí, yo para gozarla, para pachanguearla, Porque eso es lo que el Señor quiere, que vivamos para darle gloria a Él. Y lo leo en la versión lenguaje actual. Dice la palabra de Dios aquí en Gálatas 5, 24 y 25: y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Por eso Pablo lo decía ahí en Romanos: ya no vivan para sus deleites. Dice: ustedes deberían considerarse muertos al pecado y vivos para Dios, vivir para Dios. Dice: usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Entréguense completamente a Él. Amén. Dice que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento para servir al mal. En cambio, entréguense completamente a Dios. Y la pregunta que podríamos hacernos: ¿realmente usted quiere entregarse a Dios? Porque a veces lo cogemos es como una rutina. Así hoy domingo ya fui a la iglesia, póngale chiquito ahí. Asistí a la iglesia. Sí, y usted cree que cuando va a llegar allá al cielo, no, si está la puerta San Pedro, verifique y vea, yo fui todos los domingos. Bueno, y fuiste todos los domingos allá a la iglesia, pero nunca mentí. El Espíritu Santo no, usted en vez de abrazar al Espíritu Santo que viviera en usted, porque usted es templo del Espíritu Santo, lo único que hizo fue cerrarle la puerta. Porque sabe dice la palabra de Dios que somos templos. ¿Usted ha visto un templo? ¿Qué tiene un templo o una casa grande? ¿Qué tiene? Habitaciones, ¿cierto? Y a veces le decimos al Señor: Señor, aquí está la habitación allá está la pachanga, esa es la del licor, esa es la del cigarrillo. No, allá no entra, Señor, esa no me las toque. De aquí para allá no entra, mira aquí la sala, cocina, mira, ahí está el baño. Pero allá no se las toque, eso no. Y la cuestión está preguntando: ¿realmente queremos vivir para la gloria de Dios? ¿O queremos vivir para nuestros propios deleites? Por eso, para terminar, quiero invitarlo a que usted se ponga de pie. Quiero que antes de que oremos por esta palabra, compartamos la Santa Cena.